Mareas es algo que nadie puede negar, hechos son hechos y ante los hechos tenemos que rendirnos. La luna controla toda la mecánica de la naturaleza, la luna actúa sobre los líquidos incorpóreos e inorgánicos y también sobre los líquidos incorporados a la materia orgánica. La luna controla el crecimiento de las plantas, ejerce influencia sobre los fluidos sexuales, regula el flujo menstrual de la mujer, gobierna la concepción de todas las criaturas, etc. La luna es realmente como la pesa de un reloj de péndulo. La vida orgánica de la Tierra es el mecanismo del reloj, que se pone en movimiento debido al vaivén de la pesa. Todo cuanto sucede en este valle de lágrimas se debe a la influencia lunar. Todos los múltiples procesos de la vida orgánica son lunares. Lunares son los variados procesos del pensar, sentir y obrar de todas las gentes. Lunares son todos los vicios y maldades de las muchedumbres. Lunares son todas las guerras, odios, adulterios, fornicaciones, envidias, ambiciones, avaricias, degeneraciones y abominaciones de esa gran ramera cuyo número es 666. La luna como tenebroso vampiro nocturno succiona la sensible película de vida orgánica que cubre el planeta en que vivimos. Ese pobre bípedo animal llamado equivocadamente hombre, esa pobre bestia intelectual carga fatalmente la luna dentro de sí mismo, la lleva en el ego y en los cuerpos protoplasmáticos lunares. Toda la mecánica de la Tierra está gobernada por la luna y el animal racional desgraciadamente no es más que una máquina. Únicamente mediante la revolución de la conciencia podemos liberarnos absolutamente de la mecánica lunar. La luna es la gran ramera apocalíptica que toda bestia intelectual lleva dentro. Esta raza perversa de Adán es lunar, en un 100%. Esta raza lunar odia mortalmente a la raza solar, a los hijos del sol, a los profetas, a los maestros de sabiduría. Las muchedumbres lunares crucificaron al Cristo, envenenaron al Buda, encarcelaron y calumniaron a Cagliostro, dieron veneno al santo Milarepa, quemaron a Juana de Arco, traicionaron al omnicósmico y santísimo avatar Asiatas Yemas, destruyendo su obra, etc. La gran guerra entre las razas solar y lunar en la sumergida Atlántida, fue maravillosamente cantada por los orientales en el Mahabharata. Dicen las tradiciones que esa guerra duró muchos millares de años. Esta es la guerra o serie de guerras casi contiguas que duraron siglos desde hace 800.000 años, fecha en que, según la doctrina secreta, acaeciera la primera de las 3 catástrofes atlantes, y hace 200.000 años la segunda, hasta la última de la isla de Poseidonis, frente a Gades, acaecida hace unos 11.000 años y de la cual, como de su diluvio, guardan confuso recuerdo todos los pueblos. El jardín de las Hespérides, el centro iniciático de la buena ley más poderoso de toda la Atlántida fue espantosamente odiado por la raza lunar. La mala magia atlante de las Islas Negras fue espantosa en gran manera. La luna es el negro y humeante espejo. La magia negra es lunar 100%. Los adeptos de la mano izquierda, los magos negros, viven normalmente en las regiones sublunares del reino mineral sumergido en los mundos infiernos. Las escuelas, sectas y órdenes de tipo lunar, odian mortalmente el tantrismo blanco. Las antiquísimas tradiciones cabalísticas dicen que Adán tenía 2 esposas, Lilith y Naima. Ambas esposas representan la infrasexualidad lunar. Lilith es la madre de los abortos, pederismos, homosexualismos, masturbación, odio al sexo y toda clase de vicios contra natura. Naima simboliza el adulterio, el abuso sexual, la fornicación pasional, la lujuria. La infrasexualidad es el fundamento de la perversa magia lunar. La infrasexualidad reina soberana en las regiones sublunares del reino mineral sumergido. En las regiones sublunares encontró Dante a la lujuriosa Semiramis, aquella emperatriz que permitió en sus leyes todo lo que excitaba el placer, y de quien se lee que sucedió a niño y fue su esposa y reinó en la tierra de un antiguo sultán. En las regiones sublunares encontró Dante a aquella mujer que se mató por pasión y quebrantó la fe prometida a las cenizas de Siqueo, y a la bella Helena, y a la lasciva Cleopatra. A la escasa luz de la luna nueva encontró Dante en los mundos infiernos al famoso Bruneto Latín y a muchos homosexuales degenerados, secuaces de Lilith. Capítulo 18. El limbo. Amadísimos hermanos gnósticos. En esta noche de Navidad 1967, quiero que sepáis que todas las cuevas conocidas y por conocer forman una vasta e ininterrumpida red que abarca por entero el planeta, constituyendo el Orcus de los clásicos, el limbo de los cristianos, el otro mundo, en fin, donde vivimos después de muertos. El Dante florentino, el fiel discípulo de Virgilio, ve al limbo en el primer círculo de los mundos infiernos o mundos inferiores. Ciertamente, podemos afirmar enfáticamente que el limbo es la región de los muertos, el mundo molecular. En el limbo jamás se escuchan las quejas y blasfemias de los condenados. En el limbo solo se oyen suspiros que proceden de la pena sin tormento de una inmensa multitud de hombres, mujeres y niños que no pudieron ingresar al reino. Es urgente que sepáis, amadísimos hermanos gnósticos, que las almas del limbo no pecaron y si pecaron se arrepintieron y hasta adquirieron en la vida muchos méritos y virtudes, belleza e inocencia, pero eso no fue suficiente para lograr la entrada al reino, les faltó lo principal. Les faltó el trabajo con las aguas espermáticas de la existencia, no conocieron el arcano AZF, el Sahaja Maituna, la magia sexual y si alguien les habló de eso, lo rechazaron, creyendo que podrían ingresar al reino sin el agua del bautismo. Conviene aclarar de una vez y para siempre, mis caros hermanos, que el bautismo simboliza en forma clara y especifica el trabajo sexual con el ens seminis dentro del cual se encuentra en estado potencial todo el ens virtutis del fuego. La pila bautismal conteniendo las aguas espermáticas del primer instante, es el sexo, la piedra filosofal de los viejos alquimistas medievales sobre la cual debemos edificar el templo interior. Pedro, el gran maestro del sexo, dijo: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa.
Y el que creyere en ella, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Piedra de tropiezo y roca de escándalo. Quien quiera subir, debe primero bajar, esa es la ley. Recordad que el sexo es piedra de tropiezo y roca de escándalo. Es urgente bajar a la novena esfera, el sexo, para trabajar con el agua y el fuego, origen de mundos, bestias, hombres y dioses, toda auténtica iniciación blanca comienza por allí. El descenso a la novena esfera fue desde los antiguos tiempos la prueba máxima para la suprema dignidad del hierofante. Jesús, Hermes, Buda, Mahoma, Moisés, el Santo Lama, etc., tuvieron que pasar por esa terrible prueba. Es urgente fabricar los cuerpos solares en la fragua encendida de Vulcano, porque al banquete del Señor está prohibido asistir con cuerpos lunares, con trajes de mendigos. A la fragua encendida de Vulcano, a la novena esfera, bajan Marte, para retemplar la espada y conquistar el corazón de Venus, Hermes, para limpiar los establos de Augía con el fuego sagrado y Perseo, para cortar la cabeza de la medusa. En el limbo encontró Dante a muchos niños inocentes. Patriarcas y hombres ilustres que jamás bajaron a la novena esfera. Por tal falta están condenados, consistiendo su pena en vivir con el deseo sin esperanza. En el limbo viven personas de mucho valor, cuyo único crimen es no haber fabricado sus cuerpos solares. En el limbo encontró Dante a poetas tan famosos como Homero y al satírico Horacio y a Ovidio el tercer y último Lucano. Y flotando en el limbo llegó el Dante florentino al pie de un noble castillo rodeado 7 veces de altas murallas y defendido alrededor por un bello riachuelo, y atravesó 7 puertas hasta llegar a un prado de fresca verdura donde encontró austeros personajes de gran autoridad pero vestidos desgraciadamente con cuerpos lunares. En el limbo encontró el Dante a Electra con muchos de sus compañeros, entre los que reconoció a Héctor y a Eneas. En el limbo encontró Dante a Camila y a Pentesilea y al buen rey latino que estaba sentado al lado de su hija Lavinia. En el limbo vio Dante a Bruto que arrojó a Tarquino de Roma y a Lucrecia y vio también a Julia y a Marcia y a Cornelia y a Saladino que estaba solo y separado de los demás. Y encontró Dante en el limbo a Sócrates y a Demetrio que pretende que el mundo ha tenido por origen la casualidad y a Diógenes y a Anaxágoras y a Tales y a Empédocles, Heráclito y Zenón. Todos ellos muy sabios pero vestidos con trajes de mendigos, con cuerpos lunares. Y encontró Dante en el limbo a Dioscórides el observador de la cualidad y al moralista Séneca y al geómetra Euclides y a Ptolomeo y a muchos otros sabios varones de la raza lunar. En el limbo viven muchos justos varones, que trabajaron por la humanidad y que disolvieron el yo pero que cometieron el error de no fabricar sus cuerpos solares. Uno se asombra al ver al Mahatma Gandhi vestido con cuerpos lunares y viviendo en el limbo. En cierta ocasión después de haber verificado que el fuego sagrado no había ascendido jamás por la espina dorsal del Mahatma no tuve inconveniente en decirle, tú estás sin realizar. La respuesta fue, no tuve tiempo para eso. Esa no es disculpa justa fueron mis palabras finales. Ciertamente el Mahatma Gandhi habría podido fabricar sus cuerpos solares en la fragua encendida de Vulcano, el sexo, porque tuvo una magnífica esposa, pero cometió el error de abstenerse, creyó que renunciando al sexo podría autorrealizarse, fue un equivocado sincero. En un templo del limbo encontré también a Yogananda vestido con cuerpos lunares, honradamente se creía autorrealizado y cuando le hice ver su error, cuando le dije, tú no estás autorrealizado, se llenó de gran asombro y me quiso formar discusión, fue necesaria la intervención del maestro superior del templo para que comprendiera su situación. Jamás me pesará haberle advertido al gran yogín, al noble Yogananda, el que tendrá que reencarnarse para casarse y trabajar en la novena esfera, si es que quiere fabricar sus cuerpos solares para ingresar al reino. En el limbo viven millones de santos ermitaños, sublimes yogines y nobles místicos que sintieron asco por el sexo y que creyeron inocentemente que se podría entrar al reino con cuerpos lunares. El limbo es la región de los inocentes, de aquellos místicos, santos, sabios, penitentes, que no conocieron el gran arcano, el Maituna o que lo rechazaron porque muy honradamente creyeron que solo a base de abstención sexual, pranayamas, penitencias, ejercicios yógicos, etc., podrían autorrealizarse. Por algo dijo Pedro que el sexo es piedra de tropiezo y roca de escándalo. En el limbo existen millares de escuelas pseudo-esotéricas y pseudo-ocultistas que imparten a sus afiliados sublimes lecciones que a nadie perjudican y que a todos benefician, pero que desgraciadamente jamás sirven para la autorrealización íntima, porque no enseñan el evangelio de Pedro, el Maituna. Solo Mercurio el mensajero de los dioses, el archímago, con el caduceo de Mercurio símbolo de la espina dorsal en la que se enlazan las dos serpientes llamadas Hidra y Pingala, podrá mediante el Maituna evocar de nuevo a la vida a las infelices almas precipitadas en el limbo. Del limbo salió el alma del primer padre y la de Abel su hijo, y la de Noé, y la del legislador Moisés y la del patriarca Abraham y la del rey David y la de Israel con su padre y con sus hijos y la de Raquel. Todos estos se reencarnaron para trabajar en la novena esfera y fabricar sus cuerpos solares y lograr el nacimiento segundo. Ahora son ángeles de indescriptible esplendor. Uno se llena de asombro cuando platica con el ángel Israel. En su aura solar, resuenan armoniosos todos los versículos sublimes del Antiguo Testamento. Capítulo 19 Mercurio. Mercurio, el mensajero de los dioses, está alejado a 42 veces el diámetro de su progenitor, el Sol. Si inteligentemente trazáramos una tabla de conjunciones menores y mayores de acuerdo con las cuales podría esperarse con seguridad absoluta que la influencia planetaria se acrecentara o menguara, y veríamos con asombro que Mercurio y Venus repiten su efecto máximo cada 8 años. Las órbitas concéntricas de los planetas están fuera de toda duda íntimamente relacionadas con la ley de Bode.
Tomando el desarrollo geométrico 0, 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192 y agregando 4 a cada número, logramos una serie que representa más o menos las distancias entre las órbitas planetarias y el Sol. Los planetas varían de tamaño entre sí, creciendo maravillosamente desde el más pequeño, Mercurio, que está más cerca del astro rey, que está más cerca del centro, hasta el mayor, Júpiter tonante, a mitad de la distancia entre el centro y la circunferencia. Y, luego disminuyendo otra vez hasta el planeta más exterior conocido, al terrible Plutón que es algo mayor que Mercurio. Mientras más remotos los planetas, son más lentas sus velocidades aparentes, que disminuyen desde los 50 km por segundo de Mercurio, hasta los 5 del místico y sabio Neptuno. A todas luces es claro que esta es una característica de la mengua de los impulsos enviados desde el Sol, cuando se adentran cada vez más profundamente en la distancia. El veloz movimiento del planeta Mercurio influye decisivamente sobre la glándula tiroides. La órbita de Mercurio es tan excéntrica y tan efímero su período, que cualquier ciclo que pueda inducir, resultaría de hecho demasiado errático para un estudio serio. Mercurio como planeta astrológico es mucho más misterioso que el propio Venus, e idéntico al Mitra mazdeísta, es el Buda, el genio o Dios establecido entre el Sol y la Luna, el compañero perpetuo del Sol de la sabiduría. En la mitología griega, ostentaba alas para simbolizar que asistía al Sol Cristo en su curso sideral y era llamado en otros tiempos el nuncio y el lobo del Sol, Solaris Luminis Partices. Era el jefe y el evocador de las almas, el Kabir y el hierofante. Virgilio, el poeta de Mantua, el maestro del Dante florentino, describe a Mercurio tomando su caduceo martillo de 2 serpientes, para evocar de nuevo a la vida a las desdichadas almas precipitadas en el Orcus de los clásicos, el limbo cristiano. Tum virgam capit, acam imasille evocat Orcus para hacerlos ingresar en la milicia celestial. Mercurio es el áureo planeta, a quien los hierofantes de los antiguos misterios prohibían nombrar y está simbolizado en la mitología griega por los famosos lebreles o perros guardadores del ganado celeste que se abreva en las fuentes inefables de la sabiduría oculta, motivo también por lo cual es conocido como Hermes Anubis y como el buen inspirador o Agatodaemon. Como ave de Argos, Mercurio vela sobre la Tierra, quien le toma equivocadamente por el Sol mismo, siendo entrambos, respectivamente el Sarama y Sarameya de los indostanes. Cuentan las tradiciones que el emperador Juliano oraba todas las noches al sol oculto, por la intercesión de Mercurio, pues como muy sabiamente dice Bosius, todos los teólogos aseguran que Mercurio y el Sol son uno, por eso era considerado como el más elocuente y sabio de los dioses, lo cual no es de extrañar, puesto que Mercurio se halla tan cerca de la sabiduría y de la palabra, o logos, que con ambos fue confundido. En la sumergida Atlántida, dentro de la cripta divina del misterioso Eres, el planeta Mercurio resplandecía gloriosamente sobre el Ara Sacra, bajo las cúpulas y techos del templo de Hércules. Mercurio, el Hermes astrológico, es el dios de la sabiduría conocido en Egipto, Siria y Fenicia, como Tot, Tak, Ad, Adam, Kadmon y Enoch. Dentro de aquella misteriosa mansión del templo de Hércules, envuelta en nubes grises, solo se permitía al neófito ver al planeta Mercurio, flotando como el espíritu supremo sobre las aguas genesíacas del primer instante. Nunca podía faltar en esta cripta de Mercurio el consabido lago iniciático, donde por toda representación de misterio, las aguas aparecían siniestramente negras como el betún. Aquel lago fatal aparecía ante la vista de los neófitos hablantes, como enmarcado entre 4 típicas colinas, tal y como se suelen ver en ciertos cuadros nobiliarios. Este símbolo sexual nos recuerda aquel relato de las 1001 noches que lleva por título, El príncipe de las 4 islas negras. El príncipe de dicho cuento existió realmente en la Atlántida, en la misteriosa Ólisis y fue hijo de un rey iniciado del jardín de las Hespérides, el centro iniciático de la buena ley. Aquel príncipe no pudo ser coronado rey porque cuando se le sometió a las pruebas iniciáticas, no logró resistir con éxito las crueles tentaciones sexuales de Catebet, la de los tristes destinos. Adán y Eva salieron del paraíso por haber comido de la fruta prohibida, pero las manzanas de oro de Freya y licor del soma bíblico maná, constituyen el alimento fundamental para el astral. Recordemos que el hierograma sexual de Yo corresponde a la hueste de los Elohim, los padres o pitris de la humanidad. El ens seminis es el mercurio de la filosofía secreta, dentro del cual se encuentra todo el ens virtutis del fuego sagrado. La esvástica nórdica contiene en sí misma la clave secreta de la transmutación sexual. Por eso es dicha runa el molinete eléctrico de los físicos. La esvástica es un signo alquímico, cosmogónico y antropogónico, bajo 7 distintas claves interpretadoras. Es el símbolo de la electricidad trascendente, el alfa y la omega de la fuerza sexual universal, desde el espíritu hasta la materia y por ello quien llega a comprender todo su místico significado, queda libre de la gran malla o ilusión. A, Z, F, son las 3 iniciales del gran arcano, quien lo conozca podrá transmutar las aguas negras del mercurio de la filosofía secreta para liberar energía dentro del cuaternario lunar humano. El reino de los cielos solo puede ser conquistado por la violencia y la rebeldía. En los antiguos tiempos existieron 5 celebérrimos templos de misterios que nos recuerdan al templo de Hércules en la Atlántida. El primero de esos templos llevaba ciertamente el nombre de Hércules. El segundo era el de Marte Galo. El tercero era el de Minerva Meliense. El cuarto, el de Diana de Epeso y el quinto, el de Isis del Nilo. Todo templo de misterios tiene 3 aras sucesivas. La primera es la de la pobreza del aprendiz. La segunda es el supremo arte alquimista del compañero. La tercera la muerte de la que ha triunfado todo maestro resurrecto. El Sahaja Maituna, magia sexual, es la ciencia de Pedro y este santo apóstol de los misterios de Jesús, tiene las llaves del reino.
El nombre original de Pedro es Patar y las tres consonantes, P, T, R, están grabadas a base de cincel